Se habla que en TV Azteca, entre los foros, hay un lugar conocido como el Cuarto Gris. Este Cuarto Gris es un lugar donde solamente tienen acceso personas de alto rango, de alta posición, y que en resumen es un altar satánico, un altar donde los productores o los ejecutivos van y dejan los proyectos importantes o las promesas importantes del canal, van y lo dejan ahí a modo de pacto para que les vaya bien. Te voy a platicar algo que esto no lo he platicado. Ay, qué y que está muy interesante, sobre todo porque viene de alguien muy cercano, muy cercano. A esa persona no la voy a mencionar, pero resulta que esta persona el fin de semana platiqué y me hablaba de que él tenía un cliente en lo que trabajaba. Uno de sus clientes era un militar. Este militar fue parte del operativo que se utilizó para desaparecer a Luis Miguel. Se cuenta que el Negro Durazo incluso estuvo enamorado de la mamá de Luis Miguel y que en algún momento Luis Rey le pidió al Negro Durazo que la desaparecieran y actualmente no se sabe en dónde está. Pero hay muchos mitos alrededor de Juan Gabriel. Antes de continuar con la información, si me preguntas a mí, Alain, si creo que Juan Gabriel está vivo, yo creo totalmente que sí. Este video es patrocinado por los perfumes Dossier, a los cuales les quiero agradecer muchísimo por todo su apoyo y comentarles que me mandaron 2 fragancias muy interesantes. La primera es Powdery Peach, que me gustó muchísimo. Está basado en un perfume de Jimmy Choo que se llama I Want You y me gusta mucho porque tiene notas de durazno y también de talco, así que huele como bebé, pero con durazno y me gusta bastante. Y la segunda fragancia que me mandaron fue Amber Cherry, que está basada en Lost Cherry de Tom Ford y definitivamente huele bastante a cereza. Me gusta mucho porque siento que es perfecto para la noche, como para ver una peli de terror, para estar con tu date y de repente que te pregunta ¿qué hueles? Y tú, a cereza. Claramente no los conoces. Es Lost Cherry de Tom Ford. Entonces les recomiendo muchísimo que vayan a visitar la página de Dossier. Les voy a poner aquí abajo en la descripción toda la información. Muchísimas gracias a los perfumes por todo su patrocinio y espero que les guste muchísimo este capítulo. Cuando hablamos acerca del mundo del espectáculo, normalmente pensamos en luces brillantes, en la fama o en las cámaras que están grabando todo lo que haces. Sin embargo, justo cuando esas cámaras se apagan, es cuando ocurren las cosas más siniestras. Esta noche, familia Remanchados, vamos a estar hablando acerca de algunos de los misterios más impactantes, perturbadores y siniestros de este mundo lleno de glitter, de personas famosas y de muchos secretos que se cuentan en estos círculos tan interesantes. Es por eso, familia Remanchados, que esta noche les traigo un invitado de lujo con el que vamos a estar platicando acerca de esto. Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marley Marriaga y como pudieron haber visto en los previews de este capítulo, les traigo a un invitadazo de lujo, íntimo amigo del canal, íntimo amigo mío, mi queridísimo, estimado y muy respetado Alain Luna, uno de los mejores locutores de la radio y también uno de los mejores podcasters del medio. Muchísimas gracias por andar por acá. Gracias por la presentación, Mari, listo para platicar de terror, de este misterio y sobre todo de temas que llegan a ser interesantes para la gente que a lo mejor nos ha salido en redes sociales, pero a veces examinarlos o hacer una autopsia de cada uno de estos casos llega a ser muy interesante, ¿no?
Y qué bonito mencionar autopsia, justamente. También muchísimas gracias por prestarnos aquí tu estudio para grabar este capítulo. Ustedes no saben la magnitud de detalle que tiene este estudio. Tú cómo lo pensaste, cómo lo imaginaste. Está increíble, muchas gracias por prestarlo. No, un placer. Realmente es una morgue real. Detrás de ti están estos refrigeradores, esta cámara post-mortem. De repente el miedo de que algo salga. Todo esto creo que es parte de... ¿Y este muertito es de verdad de gente? Te diría siéntete en tu casa, pero prefiero no decirlo así. No, imagino, falta mucho tiempo para que acabemos en un lugar así, ¿no crees? Exactamente, esperemos. Esperemos que sí. Por favor, Elaine, compártenos a todos tus redes sociales. ¿En qué andas? ¿Cuáles son tus proyectos? Ok, nos encuentran como El Grito de la Llorona en todas las plataformas. Recientemente arrancamos una segunda temporada llamada El Grito de la Llorona Postmortem, justamente porque lo hacemos desde este crematorio, desde esta morgue, perdón, abandonada, y nos estamos dando la tarea. Ya conocimos a los mejores creadores. Ahora aquellos temas que llegan a ser aterradores, los sentamos aquí, les hacemos una autopsia para sacar lo más impactante de cada tema. También me encuentran como Elaine Luna, así nos pueden seguir. Ay, muchísimas gracias, amigo. ¿Quién está aquí adentro, ¿Lo puedo decir? Sí. De hecho, ¿qué pasaría si te dijera que ni tú ni yo estamos vivos? Que quizá todo sea una ilusión y quizá alguno de nosotros esté aquí. Ay, estaría increíble. O no lo sé. O no. O no. Pero bueno, amigo, yo pensé que ibas a decir que una de las personas de las que vamos a hablar esta noche, porque vamos a estar desentrañando los misterios de algunos de los casos del espectáculo, que la verdad son bastante impactantes. Ya en algún momento del canal yo intenté hacer una sección así, por eso es que también la quería hacer contigo, que se llamaba Hollywood Siniestro, donde analizaba casos, misterios, cosas por el estilo relacionadas con personas muy famosas, cantantes, actores y demás. Y yo creo que tú eres el indicado para platicar acerca de esto porque tú has estado en los medios durante toda tu carrera, ¿no? Sí, la verdad es que 19 años donde me tocó ver de todo, entrevistar a mucha gente o de repente ver en los pasillos del trabajo a todo tipo de personalidades, algunas que saludaban, otras que te hacían mala cara, me tocó ver absolutamente de todo. Pero por eso hace más interesante como esta búsqueda de qué pasó con tal famoso que falleció, es real, qué es lo que se encuentra en su entorno y qué es parte de lo que hoy vamos a ir platicando. ¿Hay algún caso de los que nos traes esta noche que te haya impactado bastante y en el que pienses que hay mucha probabilidad de que sea real? Hay muchos. Platicábamos, por ejemplo, el hablar del caso de Chalino Sánchez. No sé si quieres que comencemos con esto. Por favor. Es un caso muy interesante porque hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Y justamente esta parte de que algunos aseguran que él fingió su muerte, que tenía muchas broncas por la cual se tuvo que esconder, esta nota de un video final que aparentemente marcaba este cambio. Pero la historia es muy perturbadora desde su infancia. Él nace en el año 60 y justamente cuando nace, él nace entre pobreza, una familia donde era complicado sobrellevar la vida tal cual, y cuando él tiene 6 años comienza la desgracia, por así decirlo. Su padre fallece. Él como hijo se tiene que hacer casi responsable de la familia y poner, a pesar de la corta edad, como esa imagen de una persona madura, fuerte, y es lo que va forjando a Chalino Sánchez. La gente que lo conoció lo llega a tomar como una persona muy valiente desde pequeño, una persona que no se dejaba absolutamente de nada y que era de afrontar cualquier problema que pudiera haber. Era una persona tan fuerte que a los 15 años sufre otra tragedia. Se comenta que a su hermana abusan de ella, algo muy delicado. Chalino Sánchez, cuando se encuentra a su hermana y le platica lo que pasó, obviamente él se llena de coraje y él promete tener venganza. Él se espera un tiempo y se dice, si no me equivoco, en septiembre, en las fiestas de Patrias, en una de las fiestas se encuentra a la persona que se aseguraba que había hecho esto con su hermana. Él toma un arma, se acerca a él y le quita la vida. En ese momento, obviamente, la adrenalina lo lleva a salir corriendo, escapar por el monte y técnicamente tomar otro camino hacia los Estados Unidos. Él se va ya con su hermano, donde trabajaron absolutamente de todo. Se habla que fue desde mesero, trabajó en la pizca,
pero también trabajos que no eran muy decentes, por así decirlo. Ayudaba a distribuir ciertas sustancias, a venderlas, lo cual a muy corta edad lo lleva a la cárcel junto con su hermano. Obviamente aquí empieza a crecer, empieza a desarrollar también este don musical, porque se dice que él, estando en la cárcel, empezaba a escribir algunos corridos. Poco después le quitan también la vida a su hermano. Es cuando nace el primer corrido dedicado a su hermano, y que muchas personas que se dedicaban a la maña lo empiezan a buscar para pedirle que les escribiera corridos. La gente, cuando estaba en la cárcel, le pedía que escribiera corridos a cambio de dinero, y él lo empezaba a hacer. Sin embargo, la vida de él seguía complicada en Estados Unidos. Poco después, él se empieza a hacer de cierta fama debido a la forma en la que escribía, y era conocido en el bajo mundo porque él llegó a grabar como los cassettes con los corridos, y ya mucha gente lo buscaba. Sin embargo, todavía no era famoso, por así decirlo, no tenía esta fama, pero ya sus cassettes empezaban a sonar en diferentes lados, hasta que empieza a hacerlo de manera un poco más profesional. Y yendo un poquito más al grano, en enero de 1992 tiene como esta primera alerta de que algo le podía pasar. Él se presenta en un lugar, se habla de una persona que estaba bastante tomada, esta persona se acerca, le pide una canción, sin embargo, Chalino le dice, ok, permítame, es que hay más personas que me están pidiendo canciones, y sobre todo muchas mujeres lo seguían por el aspecto, siempre con sombrero, camisa, pantalón de mezclilla, botas. Era una persona que llamaba la atención. No quiso complacer a esta persona, saca su arma, empieza a disparar, logra herir a Chalino, y algunas personas que estaban presentes en este evento también pierden la vida. Repito, esto fue en el mes de enero, y toda la leyenda se da meses después, en el mes de mayo, cuando él estaba justamente en otro evento que podemos ver el video. Él parecía que todo estaba de lo más normal, él cantaba, cuando de repente se ve que le pasan una nota. Él abre la nota, la llega a leer, y su rostro cambia por completo. Se ve cómo se limpia el sudor, deja la nota, sigue cantando, y es lo último que se supo de él. Posteriormente sale del evento, ya no supieron o no hubo información acerca de Chalino, hasta que una persona que estaba en un campo de riego estaba trabajando y se encuentra con un cuerpo que él obviamente reporta, y por todas las características aseguran que era él. Repito, hay personas que dicen que realmente no falleció, que sí tenía tantos problemas que tuvo que esconderse y armar todo esto, pero también hay personas que pues vieron su cuerpo, que fueron testigos de cómo fue este acontecimiento, y que hasta el día de hoy se sigue dando este tipo de acontecimientos. No sé si supiste, también apenas con Alfredo Olivas pasó algo similar, pero bueno, ahorita te platico esto. Con Chalino fue muy fuerte esta tragedia, justamente porque quedó en un video cuando le entregan la nota. Da mucho de qué hablar porque posteriormente, y obviamente años después, le preguntan a su hermana qué había pasado, qué decía esta nota, que es una incógnita que todos tenemos. La hermana, parte de los argumentos que da es que esta nota no tenía alguna amenaza, porque obviamente ella conocía tanto a su hermano que dice, ¿tú crees que mi hermano, siendo una persona que siempre portaba arma, que era valiente, si ve esta nota no hubiera reaccionado? Dice, no creo que haya sido una amenaza. Hay personas que dicen que sí era una amenaza y que al final esto queda como una incógnita. ¿Y qué pasó con Alfredo Olivas? Mira, con Alfredo Olivas pasó algo muy similar y que está dando mucho de qué hablar. Esto es en días recientes. Él estaba en un palenque, si no me equivoco, en Pachuca, cuando se le acerca una persona, le entregan un obsequio que parece ser una chamarra. Él tiene un diálogo con esta persona. Posteriormente se acerca al escenario, platica con gente de su equipo, se apaga la pantalla, se apagan las luces y él se tiene que retirar. Algunos dicen que se acercaron para amenazarlo, para decirle que ya tenía que terminar. Sin embargo, hay personas que en este material dicen, no, es que se está malinterpretando. Le regalaron una chamarra o una chaqueta que pertenecía a Juan Gabriel,
él ya iba a terminar su concierto, se metió simplemente para resguardarla, pero salió a terminar. O sea, son teorías que han salido y que, repito, esto ocurrió recientemente. Y justamente va con otra persona que hay teorías como Juan Gabriel, pero no se sabe realmente lo que pasó. Yo creo que sí regresó a tocar, porque hay muchas personas que lo están defendiendo, pero de repente los medios de comunicación llegan a transformar toda la información, ¿no? Ok, es que hablando un poco acerca de lo de Chalino, a mí me parece muy impactante cómo esta persona sí se le consideraba que era explosiva. O sea, era un ser humano que a cualquier chispazo se le desconectaba la pila y de repente ya andaba disparando por todos lados. Entonces, muy probablemente sí, pero también se cuenta que Chalino había estado involucrado con una mujer que era novia de una persona que se dedica a la distribución de sustancias ilícitas y que más bien era como el recado de por andar haciendo estas cosas vas a ver qué te va a pasar, y que esa es la razón por la que después lo encontraron ya sin vida. Sí, digo, también está esa teoría de la persona que atentó contra su hermana y que el tiempo después puede vengarse, pues que al final la venganza se volvió a dar para estas personas. Y cuando vieron la oportunidad, pues buscaron desvivirlo. Dicen que fue parte de este grupo, de este cártel, que pues atentan contra él. Es que ¿cuántos de los cantantes mexicanos no les ha pasado algo por el estilo? O sea, ¿cuántos cantantes mexicanos sabemos que han tenido que cancelar conciertos, que han tenido que hacer ciertas cosas porque distintas organizaciones con las que tal vez están vinculados, pues les advierte que no estén? Tal es el caso de Valentín Elizalde. Valentín Elizalde fue un cantante regional mexicano muy, muy famoso aquí en México, que en algún momento hasta se hizo bastante viral, que grabó un video en un cementerio junto con su muerte y de todas esas cosas, y tiempo después Valentín Elizalde fue privado de la vida por una organización de este tipo, o al menos es lo que sabemos. Sí, y que este video justamente es interesante. No sé si habías escuchado la teoría, porque cuando lo graba justamente en su lápida, presenta el año en el que va a fallecer y justamente se da de esta forma. Yo conocí el lugar donde grabaron este video y pues sí dio mucho de qué hablar, porque dijeron, pues él técnicamente le llamó a la muerte. Aunque sí hay muchas teorías, pudiéramos hablar nuevamente de los corridos incómodos, que era lo que muchos acusaban. Hay algunas personas que aseguran que fue justamente por estar con alguna mujer de alguna persona pesada. Hay personas que aseguran que tuvo que ver más con algún corrido incómodo que en ese momento estaba sonando, y queda como una incógnita. Sin embargo, pues fue delicado lo que pasó. Recientemente lo platicaba también, el entorno cómo se da, porque posteriormente alguien filtra el video de su autopsia y que al final también fue muy delicado, sobre todo para la familia, para las hijas que posteriormente, ya cuando crecen, dan de alguna manera como su testimonio de lo que sintieron, de que ellos supieron del video, no lo quisieron ver, pero que sí los lastimó. Su hermano, el Chico Elizalde, Francisco, que es un muy buen amigo, él no platica mucho de eso tampoco. Él siguió su carrera, obviamente con mucho honor a su hermano, pero no platica mucho acerca de esto, y es una persona que cree en lo espiritual y lo paranormal. Pero el tema de Valentín Elizalde no es muy común que lo toque. Es fuerte porque justo hablando de este tema del video que se hizo bastante viral, yo me acuerdo que estaba en la secundaria y todo el mundo en la secundaria se lo pasaba por el famoso infrarrojo y todo el mundo lo estaba viendo, y pues qué delicado que cuando uno es famoso pierde cierta privacidad. Totalmente. Incluso de su cuerpo. O sea, yo creo que otro de los casos que también ha estado bastante vinculado y que de cierta manera se toma como misterioso, porque según yo jamás agarraron a las personas que privaron de la vida a Valentín. No, de hecho, por ejemplo, hay teorías que acusan a su primo, a Tano, que dicen que fue el que lo puso, porque hay que recordar que en esta camioneta donde atentan contra él, Tano simplemente se agacha y al parecer se logra, bueno, no al parecer, se logra salvar, tiene algún impacto, pero pues dicen que él sabía exactamente la estructura de cómo tenía y cómo iba a pasar todo para poder salir bien librado de ahí. Pero digo, hay muchas teorías. De hecho, también desde la parte paranormal, hay una persona que es locutor de una estación de radio aquí en la Ciudad de México, Rafa Valderrama,
que él asegura que posteriormente al fallecimiento de Valentín Elizalde recibe una llamada de él. Hay personas que aseguran, gente de su banda, la banda guasaveña, que en el camión se llegaba a manifestar Valentín. O sea, hay muchas personas que han tenido como ese encuentro paranormal. A mí me tocó, justamente al siguiente año, cuando era el aniversario de fallecimiento, me tocó que en la radio había una promoción donde llevábamos ganadoras al panteón. Y esto lo hicimos 2 años. El segundo año me toca ir con las ganadoras al panteón y pues era impresionante la cantidad de gente que había, como en Guamúchil, Sinaloa, si no me equivoco, ahí era donde se hacía todo esto, y había gente que se reunía para seguir cantando, pero la esencia de Valentín Elizalde y los videos que de repente salían de que dentro de la tumba o el mausoleo se veía una silueta. O sea, todo esto era común escucharlo y era como el morbo de vamos a ver si hay alguna manifestación. Es bastante común ver este tipo de manifestaciones. Yo me imagino que también en televisoras o en la radio me imagino que hay manifestaciones de ese tipo. Bastantes, diría yo. ¿Nos puedes contar algunas? Sí. Y justo está fresco porque esto no lo he platicado. Lo pregunté, lo cuestioné con una persona que trabaja directamente en TV Azteca, Fergay, que es un reconocido productor y conductor de espectáculos. Apenas hablábamos de diferentes casos. Por ejemplo, no sé si has escuchado acerca de el Cuarto Gris de TV Azteca. No sé qué es el Cuarto Gris de TV Azteca, No. pero me suena al catálogo de Televisa por alguna razón. Es otro caso impresionante. Bueno, se habla que en TV Azteca, entre los foros, hay un lugar conocido como el Cuarto Gris. Este Cuarto Gris es un lugar donde solamente tienen acceso personas de alto rango, de alta posición, y que, en resumen, es un altar satánico, un altar donde los productores o los ejecutivos van y dejan los proyectos importantes o las promesas importantes del canal, van y lo dejan ahí a modo de pacto para que les vaya bien. Es un secreto a voces. Yo le platicaba esto a Fergay, él me decía que no había escuchado acerca de ello, no sabía si existía, pero es un secreto a voces la existencia de este lugar, el Cuarto Gris de TV Azteca. Y si lo buscan en internet seguramente lo van a encontrar. La mayoría de las historias, es importante decirlo, no hay algún registro, por así llamarlo. Sin embargo, los testimonios son de personas que han trabajado en estos lugares, que se dan cuenta que tienen un contrato donde no pueden mencionarlo, pero que al final no dudo que lo platiquen con algún familiar, o al terminar su contrato y ellos salgan, lo cuentan y se va haciendo como esa bolita de nieve hasta que llega a personas chismosas como nosotros, ¿no? Claro que sí, de esto vivimos, gente. Pues qué fuerte, o sea, Fergay te contó que él lo ha visto o que más bien es algo que él sabe y conoce. Él no había escuchado acerca de él y tampoco le ha tocado verlo. De hecho, parte de lo que yo le decía, oye, pues ahora que sabes que pudiera existir, estaría interesante que tú sondearas con la gente del canal qué tan real puede ser. Sí, estaría interesante. Lo que sí sabe él es acerca de un foro en TV Azteca, que es un foro muy conocido, el Foro 6 de TV Azteca. ¿Has escuchado hablar de él? No, pero me imagino que debe ser donde se dan grandes producciones. Exacto, es un foro muy grande que hace, ¿qué será? 2 meses tuve la oportunidad de visitar para una grabación. Yo ya había escuchado las historias que se cuentan de ahí, pero no había escuchado o no sabía que era justamente este lugar. Te platico una de ellas, y que hay evidencia por si quieres adjuntarla. En este foro se llegó a grabar o se graban programas como Al Extremo. Uh-huh. En el programa de Al Extremo tocan casos como muy bizarros, cosas extrañas, pero también llevan a brujas como la bruja Zulema, llevan otros expertos de lo paranormal donde hablan de cuestiones de terror. En alguna ocasión, y que estaría en algún momento interesante platicar con él, yo la vez que hablé de este caso, él puso un comentario en el video de YouTube, pero estaba el señor Felipe Ángeles, un experto también de lo paranormal. Si no me equivoco, acababan de hablar de un tema, de esta cuestión de terror, cuando de repente una de las lámparas que estaban arriba cayó,
a unos centímetros, a muy corta distancia, de uno de los conductores. O sea, realmente si el acomodo hubiera sido diferente, este conductor hoy no estuviera en este plano. Y repito, aquí lo interesante es que fue justamente después de hablar de una historia de terror y en un foro donde ya se habla de presencias como de una pequeña que supuestamente está rondando este foro, pero el fantasma más interesante de este foro pudiera ser el fantasma de Paco Stanley. Wow. En el foro 6 de TV Azteca también se grababa el programa de Paco y este video también lo puedes encontrar. Hay un video, obviamente conocemos que Paco era una persona muy coqueta, sabemos todo lo que hay de trasfondo y todo lo que se ha platicado a modo de chisme, por ejemplo acerca de la esposa de Mario Besares, que esto es un debate que creo que ni siquiera tendremos que entrar y que quizá ya la regué en haberlo tocado. No, está perfecto. Pero está fuerte lo que se comenta, sobre todo por el parecido que hablaban de el hijo de Mario Besares a Paco. Pero ahorita que lo ves ya estando grande, pues también se ve que se parece a Mario Besares, pero no sé, es raro. Tal vez fue de todos ese niño. Exactamente. Pero bueno, en este foro grababa Paco y bajo esta premisa de que era una persona muy coqueta, obviamente con las mujeres, en alguna ocasión estaban grabando un noticiero y durante la sección de repente se ve como en el video la conductora brinca. Pero bueno, resulta que la mujer estaba grabando cuando da el brinco y ella dice que le acababan de tocar las sentaderas. Está el video. Y una de las personas que estaba con ella en el foro dice, es el fantasma de Paco. Y se quedó como en esa incógnita. Pero hay muchas personas que dicen que lo llegan a escuchar, que lo llegan a ver. Y al final de cuentas es una historia que sigue viviendo dentro de los foros de TV Azteca. El famoso fantasma de Paco Stanley. Que de por sí ya el caso de Paco Stanley también podría entrar en uno de los misterios más grandes del espectáculo. Para aquellas personas que tal vez no lo conocen, pero yo me imagino que sí a grandes rasgos, Paco Stanley fue un conductor de televisión muy popular por ahí de los años 90, el cual fue privado de la vida de una manera bastante violenta. Él se encontraba en un restaurante comiendo con Mario Besares, que era su mejor amigo y también su patiño en el programa, cuando de repente Mario dice que tiene que ir al baño, se tarda más de lo normal y entonces varias personas entran y terminan con la vida de este conductor. Durante mucho tiempo se dijo que tal vez Mario Besares había estado involucrado de alguna manera en este atentado contra el conductor, pero nunca se pudo comprobar del todo que hubiera pasado algo. O sea, Mario Besares y otra también de las personas, era una conductora, era una Paola Durán. Paola Durán, que también estuvo bastante involucrada con Paco Stanley, de cierta manera. Se dijo que ellos de alguna manera estaban involucrados al respecto, sin embargo, nunca se les pudo comprobar nada. Tampoco se agarró a las personas responsables de que mataron a este conductor, pero se cree que estuvo asociado con la mafia. Pero precisamente esto que dice Alain, que también se dice, obviamente, supuestamente esto solamente es un chisme que se cuenta a voces, que Mario Besares también habría pagado para que privaran de la vida al conductor por lo de su esposa. Híjole, no lo sé. Tengo la oportunidad de conocer al hijo de Paco, a Paul. En algún momento le pedí oportunidad para grabar con él acerca no del fallecimiento, sino de esa esencia de Paco. Él no quiso platicar porque dice, no, es que no me ha pasado nada. Sí, van de repente personas a mi casa y que dicen que escuchan cosas o que lo han llegado a ver, pero yo prefiero no moverle, no hacerle caso a esto. Y él no habla del tema. Te soy honesto, yo conozco de manera superficial, por ejemplo, a Mario Besares. Lo poco que lo he visto es una persona muy educada, una persona muy amena y que trata de una manera extraordinaria a la gente. Yo me preguntaría, no intentando sacar conclusiones, siempre nos vamos a ir a lo más trágico, a lo más fuerte. Claro. ¿Por qué no pensar en que quizá lo que pasó con Mario Besares pues fue un llamado pues hasta angelical? O sea, poniendo otra teoría sobre la mesa, no digo que así sea,
O sea, refiriéndote al hecho de que están comiendo y de repente Mario Besares se para. Y en ese instante donde él se para, las personas entran y privan de la vida a Paco Stanley de una manera muy atinada, como muy en reloj, muy exacto. Sí, porque aseguran que cuando Mario Besares se va al baño de este restaurante, a él hacen la burla de que ya no lo iban a esperar, de que se iban a ir sin él y que constantemente le hacían esa broma. Paco se va a la camioneta y es cuando ocurre esto. Se tarda unos minutos más Mario. Cuando sale, pues se encuentra con esta tragedia. Pero repito, y no lo había pensado, pero ahorita que platicamos, ¿por qué no de repente también tomarlo como otra idea? ¿Qué pasa si realmente un milagro, no sé cómo llamarlo, lo hizo él que tomara más tiempo o que se sintiera mal justamente para cuidarlo? No sé, por así decirlo. Sé que suena raro y lo ve en tu cara, no, pero hay que pensar en todo, toda la posibilidad. Yo no puedo evitar a veces cuestionármelo porque pues tengo la formación en derecho y una parte de mí dice las coincidencias nunca existen, son más bien causalidades de personas que toman decisiones. Pero claramente me dedico a lo paranormal, entonces sería una contradicción hasta biológica. Y tal vez sí, tal vez solo sí la persona tuvo mucha suerte o tal vez no. Porque a México le encanta sacar como temas polémicos, conspiraciones, no sé a qué se deba. Tal vez se deba a la forma en la que hemos visto la televisión y demás, o tal, y que de cierta manera hemos sido manipulados durante mucho tiempo por diferentes medios y cualquier teoría de conspiración, cualquier cortina de humo, como que de repente nos saca mucho de, pues, dudas, nos deja dudas. Y yo sí siento que a los mexicanos nos encanta crear conspiraciones. No, y desde la parte del derecho estás en lo correcto en decir cualquier persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero, por ejemplo, ¿has escuchado la teoría del pan tostado o el pan quemado? No, cuéntamelo, por favor. Está muy interesante porque se dice que si tú en la mañana te levantas, tienes que ir a trabajar y de repente vas a la cocina, pones tu pan en el tostador mientras estás arreglando tu portafolio, tu maleta, tu bolsa, y de repente cuando regresas a la cocina, el pan ya está quemado, por lo cual tienes que sacar el pan, meter otro o tener que preparar otra cosa de desayunar, lo cual te hace perder, por ejemplo, 10 minutos. Ese retraso que tienes de 10 minutos para salir a la calle a subirte a tu carro o a tomar el transporte, tú te subes a tu carro, avanzas y te das cuenta que 10 minutos antes había ocurrido un accidente trágico donde varias personas perdieron la vida. Es la teoría del pan quemado o el pan tostado, donde hay cosas que se conjuntan para que algo no te pase a ti. Se dice que los ángeles trabajan de diferentes formas. Yo creo que sí, y justamente uniendo al otro caso, no sé si habías escuchado que el Beto Cuevas, cantante famosísimo de La Ley, estuvo a nada de subirse al avión de Jenny Rivera. Hubo más famosos que se iban a subir al avión de Jenny Rivera. Creo que Alejandra Guzmán también iba a subirse. Todo el mundo ya se iba a subir al avión de Jenny Rivera, bien inventados, gente. Que en este caso Alejandra Guzmán creo que no ha dado como alguna declaración, si no me equivoco. Beto Cuevas sí dijo que él iba a viajar y al final de cuentas no se dio. Él está confirmado que era una de las personas que iba a viajar en este avión. Y al final no se dio. Justamente para aquellas personas que tal vez no recuerdan el caso o no son de México, Jenny Rivera fue una cantautora muy famosa que hacía banda. Y ella fue privada de la vida, tal vez, no lo sabemos, por un avionazo. Es decir, ella venía de dar un concierto en Monterrey, si no mal recuerdo. Ella tenía que regresar a la Ciudad de México porque estaba participando en La Voz México. Entonces tenía que hacer ese viaje y había varios famosos que a lo mejor se podían regresar con ella, que es algo muy común. Ella se sube a esta avioneta con personas de su staff. Se toma una foto que yo creo que ha sido la foto más reproducida de Jenny Rivera en toda la historia de la humanidad. Y cuando van despegando, en algún momento en el radar se pierde el avión. Las autoridades tienen que ir a buscarlo. Se dan cuenta que se estrelló. Y también qué desgracia que todos esos reportajes, todos esos videos se hicieron bastante virales. O sea, partes de cuerpos, partes de cosas terribles. Y se piensa que, obviamente la primera teoría, es que hubo un tornillo del avión que hacía falta. Ese es el único tornillo que necesitaban.
Y también existe la teoría de que alguien le quitó ese tornillo y que es una persona bastante poderosa denominada la Barbie, que es alguien que se dedicaba a distribuir sustancias ilícitas, y creo que él se adjudicó de hecho el caso de Jenny, ¿no? Sí, hay muchas teorías. Yo recientemente esto lo platicaba con Cristian Valerio, que lo conoces, que es un vidente para mí de los más acertados, y él obviamente en concreto dijo que sí fue un accidente, que no fue un atentado como tal, porque además hay otras teorías como la cocinera que salió, que tenía su canal de YouTube, que mucha gente dice, es que sí es Jenny Rivera, es que porque sus utensilios utiliza una pala para cocinar donde está una mariposa, o sea, realmente todo eso es raro, ¿no? Para quienes no lo sepan, igual durante hace como que 5 años se hizo bastante popular un canal de YouTube donde una mujer hacía tutoriales de cocina. Jamás se le vio la cara, pero mientras cocinaba platicaba y la voz era idéntica a la de Jenny, la diosa de la banda. Así que empezó a enloquecer todo y la persona empezó a como poner pistas, como eso que dices de la mariposa. En algún momento puso el tequila de Jenny Rivera ahí también para que lo vieran. Y se hizo como todo un estruendo así de que tal vez Jenny estaba viva, pero pues no lo sé, tal vez, quién sabe. Sí, está difícil. Mira, parte de las conclusiones obviamente tienen que ver mucho con la edad de este avión, que era un avión muy vieja, así como el conductor, como el piloto, con todo respeto, era una persona ya de edad muy avanzada. Obviamente eso está comprobado, y apenas que hablé de esto, una persona me escribía, Alain, este piloto era mi vecino, sí era un señor muy grande, y no dudo que haya sido por esto, totalmente real. Y la persona que iba de copiloto creo que era una persona muy joven. O sea, la inexperiencia de este chico y quizá ya no la preparación o la estabilidad de esta persona adulta para manejar y la edad del avión, pues yo creo que fueron elementos que se conjuntaron para este, pues, accidente tan delicado, ¿no? Años después me toca conocer a su familia, a Rosy, a su hermano Juan, porque llevan una exposición a Guadalajara que eran las joyas prestadas, donde llevaban los vestidos de Jenny Rivera, diferentes cosas de Jenny, y realmente la esencia o la sensación pues era fuerte. Han habido manifestaciones también. En un programa de un conocido conductor, Gabriel Roa, está Juan, está Rosy, están platicando ahí en medio de una mesa, y de repente una taza, si no me equivoco, un vaso, se mueve de manera extraña. Obviamente ellos se sorprenden y le dice Rosy al conductor, es una broma, ¿verdad? ¿Estás jugando? Él dice, no, también sorprendidos de lo que había pasado. Pero hay mucha gente que la sigue viendo, mucha gente que de repente la escucha en su tumba. Hay personas que van y graban la tumba de Jenny Rivera, ya han logrado captar como la voz de Jenny cantando. Inolvidable. Tengo un amigo que fue Alejandro González, que le mando un saludo, de Guadalajara, que él fue a la tumba de Jenny Rivera, y él platica que era curioso porque había muchas mariposas justamente en su tumba, y solamente en su tumba. En el lugar donde fue el accidente, también otro lugar donde se queda la energía, hay personas que han escuchado a Jenny cantando o que han visto cosas, y esto es muy común. Y fuerte porque obviamente todo México se negaba, porque también al parecer Jenny Rivera tenía uno que otro vínculo con ciertas organizaciones, al menos eso es lo que se cree, porque te digo que la Barbie, que es este famoso distribuidor de sustancias ilícitas, dijo que él había sido la persona que había ocasionado el avionazo a Jenny Rivera porque se le indicó que no diera concierto ese día ahí, y dio el concierto. Hasta hay un video en el que al parecer supuestamente le gritan algo como que hoy era su último día. Creo que le gritan vas a morir o te van a matar, algo así, a alguien del público. Alguien del público le grita a Jenny, ahí por ahí va a estar el video, y Jenny sigue cantando, o sea, que es algo que está relacionado con lo de Chalino, que está relacionado con lo de Valentín, que está relacionado con varias personas, yo creo que de la banda. ¿Será porque están bastante relacionadas a viajar de un lado a otro? No lo sé. Mira, hay que descartar varias cosas también en el caso de Monterrey, el último concierto de Jenny, porque mucha gente hablaba acerca del escenario que estaba en forma de cruz.
y muchos dicen es que ella sabía que ella iba a fallecer, por eso el escenario en forma de cruz, este grito donde la amenazan, hay una foto donde se puede ver una silueta que pudiera parecer la silueta de la muerte en el escenario, pero que va sacando conclusiones y dices, no, es que la iluminación, las bocinas hacen este efecto y vas descartando muchas cosas. En este caso, el por qué ha ocurrido con el regional mexicano, yo creo que ocurre en cualquier género, Y al final te hago una pregunta. Imagínate, tú eres un cantante, una cantante exitosa. Hay veces que no sabes quién te está contratando. O hay veces que puedes ser obligado a tocar en un lugar donde quizá tú no quieres. Y repito, no es solamente en el regional mexicano. Quizá siendo regional mexicano, siendo artistas de México es más conocido. Y sobre todo que en este medio... pues sabemos qué tipo de música se llega a escuchar y que no es exclusivo, pues puede ser más cercano, pero yo creo que ocurre en cualquier género. Sí, es bastante común que de repente algunos artistas sean privados de la libertad de manera muy amable y entonces los llevan a otros lugares. Yo lo había escuchado más, ¿sabes?, en luchadores. No sé si supiste que hubo un luchador mexicano que creo que fue El Santo, si no mal recuerdo, igual esta es una leyenda urbana, que El Santo peleó con La Parca en un evento privado de alguien muy fuerte, de distribuidor de sustancias ilícitas, y que en ese momento le quitaron la máscara al Santo por primera vez y obviamente quedó entre voces, pero evidentemente fueron guiados de manera amable a que dieran ese tipo de shows. Ahora, ¿tú dudas esto? No. Y pasa con todos. ¿Tú crees que a conductores no los han contratado para ir a conducir un evento de 15 años, un bautizo? Y claro que pasa. Si en los 15 años de alguien pesado dicen yo quiero a fulanita para que vaya a conducir mis 15 o los 15 de mi hija, ¿cuánto dinero quieres? Te voy a llevar. ¿Tú sabes de algún caso de conductores así? No. Lo negaba, decía, no lo sé, ni lo sabré, y si lo supiera, dice Alain. Y yo así, jamás te lo contaría. Desconozco. Jamás te lo contaría. Justamente hablando de conductores, nos ibas a platicar también el caso de Raquel Vigorra, Ajá. que es bastante popular, no sé si nos puedas contar al respecto. Este se hizo muy popular y no es reciente, fíjate. Se hizo muy conocido de que Raquel Vigorra y Daniel Bisoño llevaban una relación muy cercana de amistad, al punto que Raquel Vigorra sabía cosas muy personales de Bisoño, y es ahí donde comienza esta teoría o este problema. Se dice que Raquel Vigorra filtra alguna información muy privada de Bisoño, que era sobre sus preferencias, se molestan, se enojan, Bisoño obviamente toma su distancia con ella y Raquel Vigorra se mete en un problema principalmente mediático, porque le empezaron a acusar de que era mala amiga, de que era falsa, de que ella lo había hecho, de que ella había filtrado esta información, y le empieza a ir muy mal, por lo cual se argumenta que Raquel Vigorra hace un trabajo de santería, de palo mayombe, a Daniel Bisoño para gradualmente ir acabando con su vida. Y lo veíamos. De repente sabías por las noticias de que estaba internado, de que quizá ya no iba a salir, pero regresaba al foro de Ventaneando a seguir conduciendo, pero más delgado, y luego volvía a estar internado, y así pasaba frecuentemente. Al final de cuentas, parte de el por qué pierde la vida o por qué fallece Bisoño es por una falla multiorgánica. Diferentes órganos empezaron obviamente a fallar. Hay algunas personas que aseguran que fue otra enfermedad, pero repito, la causa dicen que fue por el trabajo que Raquel Vigorra hace a Bisoño, lo cual gradualmente lo va deteriorando hasta quitarle la vida. Cosa interesante, Raquel Vigorra es bien sabido que ella practica esta religión. Cosa más interesante que apenas también platicaba con Valerio. En estas últimas semanas, Raquel Vigorra está promocionando una canción que se llama Macumba, que Macumba tiene que ver, como dicen, todo que ver con la religión, porque Macumba es como una mezcla afrobrasileña, si no me equivoco,
que representa como la magia negra, la oscuridad. Y que también lo hizo Verónica Castro con una canción hace tiempo, y que también tiene un caso Verónica Castro, pero bueno, no podemos sacar conclusiones. Es una teoría, son rumores, lo hizo o no lo hizo, solamente ella lo sabe. Y aparte, o sea, uno de los principales valores de la santería, si yo tengo memoria, es que tu voluntad que se haga, no existe el bien y el mal. O sea, no existe como tal. Sí, como esta situación de eso no le hagas daño a alguien porque eso está mal. Más bien existe si tú quieres que tu voluntad se haga, se va a hacer y todo está bien, porque así debe de ser, ¿no? Yo no sé, o sea, yo creo que casos de brujería como este tipo estaría complicado porque, pues, híjole, Raquel Vigorra sí ha sido una de las conductoras mexicanas. No es mexicana, es cubana. Es cubana. Según yo tengo entendido, también por eso también tiene estas prácticas. Pero yo creo que todas las personas como cubanas que conozco de repente tienen estas prácticas, ¿no? Es algo bastante común. También Niurka de repente ha declarado que hace como cosas de magia. Sí, y cosas por el estilo. Fíjate, es curioso porque de Niurka hay un conductor, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida su nombre, pero él aseguraba que tú te podías dar cuenta también en Niurka que estaba haciendo sus transmisiones en vivo y de repente ella cambiaba como si el muerto se le metiera. Y que era muy normal que pasara eso en las transmisiones que hace, por ejemplo, en TikTok. Y ella lo ha reconocido. La veíamos en programas como La Casa de los Famosos, donde ella era muy abierta en platicar las prácticas que tenía, pero también allá dentro de la casa hacía rituales como para pegarle energéticamente a los otros contrincantes. No es un secreto. No, es un secreto. O sea, es una práctica bastante común. Y oye, precisamente hablando de muertos, me gustaría muchísimo platicar acerca de muertos que no están tan muertos. Hace poquito acaba de salir, para el momento en que ha salido este episodio, el especial de Juan Gabriel. Seguramente ya pasó lo del Zócalo, que Juan Gabriel dio. Van a pasar el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo y que ha habido toda una polémica. Pero no sé si viste que hace algunos días se hizo bastante viral un video de una persona muy parecida a Juan Gabriel en París. Sí, y obviamente esto despertó todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sale esta foto, a los pocos días sale la información del CURP, donde seguía activa, pero esta información ya venía circulando. Sin embargo, le pusimos más atención después de la foto que sale en Francia, pero hay muchos mitos alrededor de Juan Gabriel. Antes de continuar con la información, si me preguntas a mí, Alain, si creo que Juan Gabriel está vivo, yo creo totalmente que sí. Le he preguntado a más personas. Por ejemplo, mi brujo dice que no, pero yo creo que hay muchas señales. Claro, ¿no? Que sí. O sea, Juan Gabriel fallece el 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California. Y pues Juan Gabriel fue uno de los compositores mexicanos más importantes de toda la historia de la humanidad. Para mí, el mejor compositor de la historia de México. Y es curioso porque su muerte estuvo rodeada de varios misterios. O sea, lo primero de todo es que el cuerpo fue cremado de una manera bastante apresurada. No se dio tiempo de absolutamente nada. Nadie lo vio. O sea, es una cuestión bastante delicada. Y todo el homenaje que se hizo en Bellas Artes, como que todo sucedió demasiado rápido. Y al final hubo bastantes testimonios de personas que aseguraban que Juan Gabriel estaba vivo. O sea, a ver, cuando Jenny Rivera falleció, la gente decía, Jenny está viva, Jenny está huyendo, pero... No recuerdo qué papel tenía en la carrera de Juan Gabriel. Era su manager. Su manager, uno güerito, ¿no? Que él a cada rato salía a decir, no, es que pronto ya va a salir a decir la verdad, y a cada rato y no pasaba nada. El manager siguiendo vendiendo al artista. Uf, qué buen manager. Qué buena chamba. Qué buena chamba. Pero Marta Figueroa, ¿con qué intención lo argumentaría? ¿Con qué intención diría, es que yo he hablado con él, yo lo he escuchado? O sea, hay muchos rumores que pudiéramos decir, pues es real, está vivo. Pero regresando a esta foto, sí, también podemos dar como nuestras conclusiones de yo creo que está vivo, tú puedes creer lo mismo, pero la foto también aparentemente ya fue desmentida porque salió una persona a decir, ok, este soy yo me dedico a la música, coincidentemente salieron posteriores fotos de esta persona
Y pues sí hay un parecido, pero al final de cuentas no es Juan Gabriel como tal. De hecho, hablando precisamente de que el tema de Juan Gabriel no se incinera, sino que simplemente sigue dando de qué hablar, se hizo también bastante viral una entrevista que se le hizo a un periodista bastante conocido de aquí en México del tema del espectáculo, que se apellida Carvajal. Por aquí también les voy a estar poniendo la entrevista, en donde él asegura que también estuvo en la casa de Juan Gabriel. O sea, según yo, todo ocurrió en un momento en el que se estaban recaudando víveres y cosas por el estilo. Él relata que esos víveres se los iba a entregar a la pareja de Juan Gabriel en ese momento. Entonces, todo bien. Sin embargo, no pudieron llevar todos los víveres porque no cabían del todo, y la pareja de Juan Gabriel estaba obstinada en que tenían que caber en la camioneta de él, pero al final decidieron llevar los víveres en ambas camionetas. Cuando llegan a la casa de Juan Gabriel, dice que le pareció muy impactante que él venía cargando unas cajas, entra a la casa y lo primero que ve es a Juan Gabriel sentado en el sillón, viéndolo con bastante cómodo, y que lo único que hizo él fue dejar la caja, decir con permiso, y se fue del impacto. O sea, no tuvo comunicación. No, sencillamente Juan Gabriel le dijo algo como buenas noches o muchas gracias o algo por el estilo, pero lo reconoció perfectamente. O sea, este es un periodista de espectáculos y tú sabrás que los periodistas de espectáculos son así como conocen todas las caras, fecha de nacimiento. Pero ahora, si fue una aparición. No, imagínate, no, porque incluso dice él que iba regresando en su camioneta del shock que tuvo de decir, no puedo creer que lo acabo de ver. Y él mismo actualmente se culpa mucho porque dice, lo que yo debí de haber hecho era haber sacado mi celular y grabarlo, porque como periodista esa es tu labor, grabar. Pero no lo hice por el shock tan grande que lo ocasionó. Entonces ya son varias personas las que dicen que tienen contacto con Juan Gabriel. Tal vez no era el Jean Gabriel que vimos en París, pero existe la teoría de que él tuvo que huir del país por temas fiscales. Exacto. Y entonces tal vez Juan Gabriel falleció, pero Alberto Aguilera está vivo. Tal cual. Por mayoría de votos está vivo. Yo también creo que por mayoría de votos está vivo. Ustedes déjenme en los comentarios si ustedes creen que está muerto, si está vivo, cuáles han sido sus pruebas. Tal vez a mí me gusta creer, porque es bastante conocido que Juan Gabriel tenía un ego de artista muy grande, que decidió, también la otra teoría es que decidió darse como un tiempo ya, finiquitar su carrera y tener el lujo de poder ver cómo se llevaba a cabo su funeral. Es otra cosa impresionante, ¿no? O sea, imagínate. Qué fuerte. Ser tan grande, para mí, de verdad, es el artista más grande que ha dado México, así en la historia de la humanidad. El compositor más prolífico, creo que son más de 1000 canciones, todas impresionantes. Entonces, yo creo que el gobierno también le habría dado la oportunidad, ¿no? Como, mira, o sea, vete a vivir a Estados Unidos, seguramente él está muy feliz en Santa Mónica, seguramente él está por allá. Quiero creer que él está por allá. Y, pues nada, él pudo ver todo su homenaje desde la tele, ver qué opinaba la demás gente. Pues quién sabe, a lo mejor sí está en contacto con los demás y nada más se divierte en saber qué. Puede ser. Tal vez en el Zócalo salga, ¿no? ¿Te imaginas que en el Zócalo salga así el 8 de noviembre, así de... Que justo yo lo debatía con Valerio, porque platicábamos de, oye, pero es que si realmente no está vivo, ¿cómo le podría hacer para viajar, para esconderse, para hacer un montón de cosas? Pero justo dijiste algo interesante también. El poder que tenía y el ser el máximo artista mexicano, pues ese le da todo el poder para que el gobierno también lo que necesites. ¿Durante cuánto tiempo ha pasado eso? Si eres una persona bastante importante, no pasa nada. O sea, tal es el caso de cuando falleció Chespirito, que fallece Chespirito y entonces les dan el Estadio Azteca. ¿O qué pasó? Les dieron el Estadio Azteca, ¿no? Exacto. O sea, ¿tú te imaginas lo que se necesita para organizar un funeral en el Estadio Azteca? Es curioso porque cuando fallece Chespirito, estaba pasando algo muy fuerte en México. Según yo, estaba pasando algún tema político muy importante. Y entonces el homenaje se considera que fue una cortina de humo gigantesca, ¿no? Y que en México ya no puedes dudar absolutamente nada, ¿no? Pues sí. O sea, te dicen, es que fue una cortina de humo, sí lo creo. O sea, todo puede pasar en este país.
Sí, ¿cuántas cortinas de humo no hemos visto? Desde la casa de los famosos hasta esto que pasó con Chespirito. También el caso Polet Guevara fue una cortina de humo. O vámonos más allá en los 90, chupacabras. Que son temas interesantes, ¿eh? Que cada uno podría llevarnos una hora completa de desmenuzarlos. Que tal vez el chupacabras yo creo que sí era real. Yo también. Pero nada más lo utilizaron, ¿verdad? Ajá. Mega. Sí, pues fue explotar lo que realmente estaba pasando. Y nada más magnificarlo gracias a los medios de comunicación y a Televisa. Estaba en una clase precisamente el día de ayer y fue una chica colombiana y a nosotros nos dijo, el Chavo del Ocho para nosotros es el emblema más grande de nuestra infancia, ¿no? O sea, es así el Chavo del Ocho, todo el mundo vio la infancia. Y hubo otra señora ahí que dijo, a mí me asquea el Chavo del Ocho porque era el opio del pueblo y era la forma en la que mantenían el control sobre nosotros a través de la comunicación. El Chavo del Ocho, Jacobo Saludowski. Yo nada más estaba así al medio, nada más escuchando el debate entre estas dos señoras. Y dije, sí, sí. Sí, sí y sí. Claramente ambos, ¿no? Ajá. Que precisamente hablando acerca de cosas de Televisa, no sé si has escuchado el famoso y aterrador y perturbador caso de Carla Álvarez. No lo he escuchado. Sí la conozco, sé que fue muy lamentable su fallecimiento en esos años, pero no se ve que había algo detrás. Todo indica que sí. También hablando acerca de famosos que fingieron su muerte, se cuenta que Carla Álvarez fue una de ellas. Carla Álvarez fue una actriz mexicana muy famosa que hacía telenovelas y cosas por el estilo. Un día encontraron su cuerpo sin vida en su departamento de la colonia Roma y lo curioso de todo es que a los medios de comunicación no se les dijo nada más, no se vio nada más, nunca se vio féretro, nunca se vio absolutamente nada. Cuando intentaron acceder a su certificado de defunción, se dieron cuenta que el certificado tenía espacios en blanco y que tenía diferentes fallas. Al parecer, ella había fallecido de un paro cardiorrespiratorio. Algo que pudo haber sido muy extraño, suponiendo, porque Carla era muy joven. Entonces, era bastante raro. Y esta teoría aumentó por diferentes personas en España que decían haberla visto viva. Y es aquí cuando existen algunas teorías. La primera de ellas indica que ella se habría vinculado con una persona bastante poderosa de México, no sabemos si del tema de la organización de sustancias ilícitas o de la política mexicana, y que por temas de seguridad ella tuvo que irse del país. Esa es la primera teoría. Y la segunda es que igual, ella tuvo que irse por evadir temas fiscales y que es la forma más fácil que encontró de salir de ahí. Pero el tema fue interesante porque nunca se supo bien cómo murió, de qué murió. Normalmente en temas de espectáculos los reporteros son rapidísimos. O sea, yo creo que ellos encuentran la información y de ella no hubo cuerpo, no hubo velatorio, no hubo absolutamente nada. Wow, no sabía de eso, ¿eh? Nada, no hubo nada absolutamente. Entonces se dio como la creencia de que Carla Álvarez a lo mejor sigue viva. Ok. ¿Qué opinas? Yo creo que al final el tiempo quizás sí, quizás no, pero nos pueda dar más respuestas de ello. A diferencia de Juan Gabriel, es complicado porque no creo que Carla Álvarez hubiera tenido en ese momento como el poder para poder como evadir aquellas leyes o todo lo que existe. Se me hace un poquito más complicado, pero al final, como decimos, todo puede pasar. Todo podría pasar. Y precisamente hablando de este tipo de personas que sí pueden evadir las leyes, ¿has escuchado acerca del caso de Pedro Infante, claramente? Buenísimo. ¿Nos puedes platicar un poco acerca? Mira, Pedro Infante fue una persona muy conocida obviamente en el cine de oro y que tras su fallecimiento y este accidente tan sonado, pues realmente es cuando nace esta leyenda. Se cuenta que él viajaba él sabía pilotear aeronaves pequeñas, no sé si se les llama así, pero él tiene un accidente donde aparentemente queda completamente calcinado y se dice que su cuerpo es reconocido por una placa que él tenía de un accidente anterior. Sin embargo, parte de las teorías o de lo que se llega a comentar es que Pedro Infante estaba en problemas porque tenía un amorío, un romance con la pareja o la mujer de un político muy importante, lo cual no es que él se haya querido desaparecer, sino que el mismo gobierno y este político le dijo a este presidente, ¿sabes qué?
o te desapareces o te desaparecemos. Él por la buena decidió sí desaparecerse, por lo cual hacen una vida completamente diferente, al grado que aseguran, perdón, que en el funeral de uno de sus hijos, Pedro Infante fue, y que mucha gente lo pudo ver. Posteriormente sale una figura muy conocida que es Antonio Pedro, la cual se han hecho hasta estudios forenses, visuales, para intentar comparar, y mucha gente dice, sí, nunca murió Pedro Infante, era Pedro Antonio, que quiso de alguna manera burlar al gobierno, pero ahí estuvo todo el tiempo. Sí, y es curioso, yo había escuchado, en algún momento Gus Gris hizo una entrevista muy famosa a alguien que al parecer era hijo de Pedro Infante, ajá, y quien él aseguraba que Antonio Pedro era Pedro Infante. Lo que él mencionaba es que el señor contaba que lo que pasó fue que él se hasta a punto de subir a la avioneta y el conductor, bueno, el piloto, le dijo que esa avioneta iba a ser atentada. O sea, que iban a privarlo de la vida, por lo cual él decide, tiene la oportunidad de huir, pero en lo que intenta huir, ahí lo atrapa el Servicio Secreto Mexicano, porque les digo que era un político muy famoso, muy popular de esa época, y lo llevan a Lecumberri. Y en Lecumberri ahí lo encierran y pues estuvo años, muchísimo tiempo ahí, donde prácticamente lo deshumanizaron para que olvidara que era Pedro Infante. O sea, lo resetearon. Lo resetearon, o sea, qué fuerte, ¿no? Ajá. Qué fuerte. Y hasta que muere este político mexicano o se va del país, y entonces ya las personas que están dentro de Lecumberri lo dejan salir. Y ya le dicen, ya. Le dan la identidad de Antonio Pedro. Y Antonio Pedro se hizo muy popular en redes sociales por su parecido a Pedro Infante, porque la voz de repente se escuchaba muy parecida, porque si Pedro Infante tuviera la edad de ese hombre, se vería así, solamente que sí se nota como que en su mente hay como cosas ahí como llegándole, ¿no? Se cuenta que también buscó bastante ayuda de Cantinflas, quien también le ayudó, le brindó seguridad y demás. Ok. Y entonces, pues nada, estuvo bajo esa identidad. Y en algún momento también se dio a contar que personajes del cine de oro mexicano que estaban vivos lo iban a visitar. Y una de ellas fue Silvia Pinal, si no mal recuerdo. Silvia Pinal fue a visitar a Antonio Pedro. Y entonces se cuenta que desde el momento en que lo vio, no tuvo que decir nada. Le dijo, eres Pedro. O sea, ¿cómo no voy a reconocer a mi amigo? A mi amor tan grande, porque pues, obviamente pasaron cosillas ahí, ¿no? Cosillas de mujeres y hombres. Entonces, también ella le ayudó bastante a recordar quién era. Le ponían las películas de quién había sido, y pues vivió pues ya en el anonimato, de cierta manera, para toda la vida. Sí, porque al final, parte de cuando íbamos a grabar un tema que dirigía a eso, buscamos saber información sobre Antonio Pedro, algún registro, alguna escuela, algo, cualquier cosa. No hay absolutamente nada, no hay algún dato que diga Antonio Pedro, nacimiento, tal fecha, no hay nada. Es como si de repente lo hubieran puesto aquí. Pues es ahí cuando entra la labor de investigación de tantos reporteros. O sea, yo te quiero preguntar, Alain, ya casi para terminar, si investigaras alguno de estos casos que hemos mencionado u otro, tal vez internacional, ¿cuál te gustaría descubrir la verdad y qué verdad te gustaría que fuera? Mira, quizá no te responde esa pregunta porque me lleva a otro caso que no me metería yo de más, justamente hablando de lo que tú dices, porque no sabes qué fibras estás tocando. A lo mejor Alain, Omar se ponen a investigar y tocan puntos delicados. Pues a costa de qué estaríamos dando esta información. Te voy a platicar algo que esto no lo he platicado. Ay, y que está muy interesante, sobre todo porque viene de alguien muy cercano, muy cercano. A esa persona no la voy a mencionar, pero resulta que esta persona el fin de semana platiqué y me hablaba de que él tenía un cliente en lo que trabajaba. Uno de sus clientes era un militar. Este militar fue parte del operativo que se utilizó para desaparecer a Luis Miguel.
Y te lo juro, la persona que me lo dijo tiene toda mi confianza. Y él platicaba mucho con esta persona porque era su cliente, él estaba retirado, él sabía que era militar, era una persona muy cuerda, muy seria. Y a él le tocó estar en parte de esto cuando desaparecen a Luis Miguel. Se dice que realmente a Luis Miguel sí lo mataron o sí lo mandaron a renunciar de esta vida. Y hay personas que quedan como testigos. Y justamente entre lo que se llega a comentar es que Carlos Salinas, este presidente, es el que pide que desaparezcan al cantante. O sea, hay dos teorías que había escuchado de Luis Miguel. Uh-huh. O sea, la primera es que Luis Miguel andaba con la hija de Carlos Salinas Uh-huh. y que entonces en algún momento la hija tiró una fiestota en Los Pinos y que pues claramente mi íntimo amigo Luis Miguel le gustaba muchísimo las sustancias de tipo inhalatorias Uh-huh. y que tuvo un pasón. Y todo su manager, todo el mundo, pues Luisito Rey se llama. Uh-huh. Luis Rey. No, sí es Luisito Rey. Porque lo confundo con el youtuber un poco. Exacto. A veces. Luisito Rey se dio cuenta de que iba a perder la mina de oro. Lo que hacen es enterrar a Luis Miguel en los mismos pinos. Ajá. Y hacen un casting del doble de Luis Miguel. Y entonces el Luis Miguel que ustedes pueden ver es el nuevo Luis Miguel. Porque de repente como que se cuenta que hubo facciones que cambiaron, que hubo cosas raras, que como que hay algo muy extraño, pero yo no sé si hay otra teoría al respecto. Pero es que además, mira, existe la teoría de que todos tenemos una persona exactamente igual que nosotros en el mundo, sí. O más de una. Yo también lo creo. Mucha gente dice, pero es que la voz, ¿cómo puedes decirlo de la voz? Hay imitadores que cantan exactamente igual. Incluso hay imitadores que físicamente se han cambiado cosas para parecerse a Luis Miguel y que ahí están haciendo shows, trabajan en Las Vegas, en diferentes lugares, pero tienen parecido físico y vocal también se prepararon para eso. Claro que puede pasar. O sea, pero ¿cuál sería esta teoría? O sea, ¿por qué Salinas desviviría a Luis Miguel? Esa parte no me la contaron. Lo que sí es que esta persona estuvo en parte del operativo. Hay mucha gente que dice que fue un accidente en Acapulco, que incluso tanto Palazuelos como el Burro Van Ranqui fue testigo de ello, pero sí esta parte no me la comentaron. O sea, yo hasta le dije a esta persona, justamente acabo de platicar de este tema, de haber sabido, platicaba esto que me parece muy relevante, muy importante. Claro. ¿Qué fibras crees que tocarías si investigaras ese tema? No sé, yo creo que hay casos que quizá ya estén fríos en esta parte, personas que quizá ya no están en este plano o que al final se ha hecho tanto circo, pudiéramos decirle, que nos pueden tomar como un loco más que habla acerca de ello y no pasa nada. Pero hay casos que pueden ser muy recientes, por ejemplo, lo que decíamos de Jenny Rivera o algunos otros que sí no me acercaría tanto porque dicen que jugar con fuego te puede quemar. Y yo creo que Jenny Rivera, este caso sí sería uno de esos casos que quemarían. No creo que Luis Miguel o Pedro Infante ya sea algo que represente un problema para nosotros a lo mejor. Fíjate que de Luis Miguel, o sea, tal vez el caso del que sí podríamos hablar y del que estamos muy seguros es el fallecimiento de su mamá. Uh-huh. O sea, según yo tengo entendido, cuando salió la serie de Luis Miguel, se armó todo un revuelo. Obviamente porque la serie intentó reposicionar al cantante y volverle a darle relevancia y lavar un poco su nombre de muchas polémicas que tuvo en algún momento. Y creo que utilizaron una carta muy interesante que es la desaparición de su madre. Uh-huh. O sea, en algún momento Luis Miguel fue un niño, para aquellas personas que tal vez no lo conozcan, porque tal vez son otras generaciones, porque es la única forma en la que puedo creer que no conozcan a Luismi. Luis Miguel es un cantante mexicano que destacó muchísimo en la época de 90s, 2000s y que tiene una voz muy, muy privilegiada. Sin embargo, fue un cantante infantil que su padre explotó desde muy corta edad, que él mismo le ayudó a administrarle sustancias, que él mismo, o sea, era la persona que más abusaba de su hijo. Y la única persona que se ponía para poder darle una infancia feliz o para poder respetar al pequeño era su mamá. Uh-huh. Hasta que, pues obviamente Luismi crece, se compra su casa, se vuelve independiente y en algún momento su mamá deja de contestarle. Uh-huh. Cree que está enojada con él, pero
cuando va a descubrir que su mamá no ha aparecido en meses. Él empieza a investigar y se da cuenta de que su mamá tal vez perdió la vida a manos de su papá por un tema de el poder parental que tenía para firmar los contratos. Ujú. No sé si sabías, pero se cuenta que el Negro Durazo también estuvo involucrado, como en este caso. El Negro Durazo fue el jefe de seguridad mexicana que en México fue acusado de realizar actos de sufrimiento contra muchas personas. Ujú. Y es fuerte porque se cuenta que el Negro Durazo incluso estuvo enamorado de la mamá de Luis Miguel y que en algún momento Luis Rey le pidió al Negro Durazo que la desaparecieran y actualmente no se sabe en dónde está. Ujú. O sea, Luis Miguel creyó que en algún momento llegó el aviso de que tal vez se encontraba en un estado mental deficiente en Argentina y que Ujú. estaba ahí en las calles. Y salió una mujer, ¿no? No sé si tú tienes más información de eso, de la mujer. No, nada más la parte mediática donde buscaban entrevistar a la mujer y esta mujer obviamente no respondía o no daba más datos, pero justo la llegaron a tomar a ella como una pieza clave por el parecido físico que tenía con la mamá de Luis Miguel. Aunque parte de lo que dices del Negro Durazo, se comenta que justo el cuerpo se llegó a enterrar en el Hotel Posada del Sol, que es un lugar que conocemos, pero digo, es uno de tantos mitos, rumores, que no creo que nunca se llegue a una conclusión. Creo que, o sea, al final también hay otra teoría que dice que ella se encuentra en la casa de ellos de España, Ujú. que también ella se encuentra enterrada ahí. Y es como tal vez un atisbo, porque como que la serie Luismi, según la verificó y él estuvo súper presente, hasta sale en el último capítulo y toda la cosa. Entonces, esta historia está probada por él. Y hay una parte en la que el tío también de Luis Miguel estuvo bastante involucrado, el papá del hermano de Luisito Rey, su manager. Y en algún momento de la serie hablan los dos y están en la casa. Y entonces la cámara abre y están en el patio, en la zona de la piscina. Entonces, o sea, técnicamente y cinematográficamente Es como una señal. mi mamá estaba enterrada ahí. Ok. Pero solamente es igual un rumor. O sea, Luis Miguel públicamente nunca ha hablado de su mamá porque es un tema muy delicado. Porque imagínate que tu papá prive de la vida a tu mamá por interés. O sea, porque ese señor lo hizo por eso, ¿no? Sí, totalmente. Pero ojo con todo lo que hay. Yo lo platicaba con Valerio, qué pudo haber pasado con ella. Y lo que dice Valerio es que sí está enterrado en una de las casas, que al final no se va como a buscar llegar a una conclusión porque al final no conviene para la familia, que simplemente tal cual va a quedar enterrado como un recuerdo física y mentalmente. Ay, qué fuerte, mi querido Alain. Pero te quiero agradecer muchísimo por este capítulo. Muchas gracias por todo este chismecito paranormal, Está esotérico, bueno, ¿no? También criminal un poco. Así que muchas gracias, querido. Por favor, danos tus redes sociales una vez más, que viene para el Grito de la Llorona. Perfecto, que nos sigan como el Grito de la Llorona. Obviamente en esta segunda temporada vienen igual invitados muy buenos. Tú estás en esta segunda temporada, pero la verdad es que se van a sorprender con lo que estamos haciendo y sobre todo más allá del terror, de la evidencia, buscamos dejar un mensaje justo de la muerte y que los va a dejar pensando cada episodio, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por este episodio, la verdad estuvo increíble y ustedes no olviden suscribirse a este canal. Hace poquito pasamos los 100,000 suscriptores y todo es gracias a su apoyo. Así podemos seguir trayendo a personas tan interesantes como lo es Alain. Mil gracias, amigo. Espero que tengan una excelente noche y que sobre todo no se encuentren con Juan Gabriel cuando vayan a un restaurante en París. Exacto. O tal vez sí. Hasta la próxima.